La vida de Mozart, como nunca te la contaron. Mozart no era un ángel, era brillante, sí, pero también frágil, rebelde, irónico y profundamente humano. Mozart aprendió a tocar el clave antes de saber escribir. A los 6 años ya daba conciertos frente a reyes y emperadores. Pero mientras Europa aplaudía, él viajaba en carruajes helados, dormía mal y enfermaba una y otra vez. Su padre, Leopold, no era un villano. Creía estar haciendo lo mejor para su hijo, pero sin quererlo, convirtió la infancia de Mozart en una gira interminable. Mientras otros niños jugaban, Mozart tocaba para sobrevivir. Mozart no hablaba como un genio solemne. En sus cartas hay chistes escatológicos, juegos de palabras, ternura desarmante. Se reía de todo, de los nobles, de sí mismo, de la vida. Ese humor no era frivolidad, era una forma de resistir, porque detrás del talento había cansancio, frustración y una enorme necesidad de afecto. Mozart no quería ser empleado de nadie. Odiaba depender de un arzobispo que lo trataba como a un sirviente más. Renunció, se fue, eligió Viena. Fue una decisión valiente y peligrosa. Por primera vez intentó vivir solo de su música, sin patrón. Algunas obras triunfaron, otras pasaron desapercibidas. El dinero entraba y salía con la misma velocidad. Mozart componía como si el tiempo lo persiguiera. Mozart estuvo enfermo gran parte de su vida. Fiebres, infecciones, agotamiento extremo. Aún así, seguía escribiendo. Óperas, sinfonías, misas, conciertos. No porque fuera un mito romántico del sufrimiento, sino porque esa era su manera de estar vivo. En sus últimos años, trabajó hasta el límite, especialmente en una obra rodeada de silencios y sombras, el Requiem. Mozart no murió en la miseria absoluta, murió joven, agotado, probablemente por una infección maltratada. No hubo complot, hubo desgaste. Y paradójicamente, el mundo entendió su grandeza cuando ya no estaba para escuchar los aplausos. Mozart no fue solo un genio, fue un niño cansado, un adulto que buscó libertad, un artista que amó la música con una intensidad que todavía nos atraviesa. Y quizás por eso su música sigue viva, porque nació de alguien que sentía demasiado. La música también tiene historia, y acá te la contamos.